Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, algunas integrales, eh, usando lo que, lo que, lo que probamos el sábado. ¿Sí? El sábado probamos que lo que, vamos a ver, los que tienen esta forma, las integrales que tienen esta forma, eh, son igual a 2pi por i cuando n es igual a 1 y 0 cuando n es distinto de 1, ¿verdad? Aquí solo hay una parte, pero es 0 cuando n es distinto de 1. Entonces vamos a evaluar esta integral en C, donde se va a hacer esta curva. X a la 4 más y a la 4 igual a 16. Bien, entonces lo que tenemos que observar es que esta es una integral que tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0, porque yo la puedo escribir de esta manera. Saco el 5 y aquí le escribiría z menos 1 menos i. Z sub 0 sería menos 1 menos i, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la integral de esta función, ¿sí? La integral de esta función es 2pi por i, ¿verdad? 2pi por i y por tanto la integral completa habría que multiplicarla por 5, ¿verdad? Esta integral entonces quedaría que es igual a 10pi por i. Si observamos las curvas, yo tengo que x a la 4 más y a la 4 igual a ¿cuánto era? 16. Esta es la curva, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la curva. Nosotros sabemos que en 1 más i, perdón, en menos 1 menos i, ¿sí? En menos 1 menos i, esta función no es analítica, ¿verdad? En menos 1 menos i, esta función no es analítica. O sea, en este punto de acá, ¿sí? Menos 1 menos i. Pero yo me puedo hacer, usando lo que hicimos antes, el principio de formación de contornos, puedo hacerme una nueva curva. Puedo darme, por ejemplo, x más 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a un cuarto. ¿Sí? Este círculo de radio 1/2 y centrado en menos 1 menos i, y yo me puedo hacer esa nueva curva y hacer lo que hicimos antes, ¿se acuerdan? Cortábamos en algún lado, hacíamos aquella integral, ¿verdad? Quedaban cuatro integrales, ¿verdad? De línea. Entonces, más o menos eso es lo que hace aquí, pero se hace de un solo, ¿verdad? Sí, entonces, la integral de esta función, que no es analítica en menos 1 menos i, y menos 1 menos i está incluido aquí, ¿verdad? Está incluido en esta región, sería 10pi por i. Claro, esta es una región que no es simplemente conexa porque hay un agujero acá. Hay un punto acá que no pertenece a la región, ¿verdad? O así lo tomamos, ¿verdad? Tomamos el dominio de esta función
excluiríamos ese punto. ¿Alguna pregunta? Bien, Isis, con respecto a eso ya vamos a hablar al final de la clase. Muy bien, entonces, solo déjenme mostrarles algo. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, que nos llevó todo esto, ¿verdad? Resolverlo. ¿Sí? Nos llevó todo esto, resolverlo. Bueno, si nosotros nos vamos a este ejercicio, lo que puedo hacer es separarlo, ¿verdad? Separo esta integral y esta integral. Entonces, fíjense bien, esta integral tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0, donde z sub 0 sería menos i, ¿verdad? Pues tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0 elevado a la n, donde n es mayor que 1. Por lo tanto, ya sabemos que esta integral, como es una integral de contorno, bueno, de contorno cerrado, y es una curva simple cerrada, nosotros sabemos que esta integral daría 0 porque n es mayor que 1. ¿De acuerdo? Igual, esta daría 0 por el teorema de Cauchy-Grosset, porque esta es una curva cerrada y además 8 es analítica en todo el plano complejo. Solo quedaría esta, ¿verdad? Que menos i está dentro de ese círculo, ¿verdad? ¿Sí? Está dentro de ese círculo. Entonces, aquí aplicamos ese teorema de formación de contornos. Como este tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0, sería 2 pi por i, multiplicado por menos 5 sería 10, menos 10 pi por i. Este es 0 y este es menos 10 pi por i. Entonces, ese es el resultado que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Ese es el resultado al que nosotros llegamos, menos 10 pi por i, usando fácilmente eso, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer la integral de en C de z más 1 sobre z cuadrado, donde C es la curva, módulo de z igual a 2, o sea, un círculo de radio 2, ¿verdad? Entonces, esta integral, lo que vamos a hacer con esta integral, mejor dicho, es separarla, ¿verdad? Yo tengo la eh, integral en C de z de dz, y la integral de 1 sobre z cuadrado en C de dz. Me falta aquí un diferencial. Permítanme, solo voy a copiarlo. Aquí me vuelve a faltar. Ya lo vamos a corregir. Bien. Entonces, la primera integral es 0 por el teorema de Cauchy-Grosset, ¿verdad? Ya que z es una función entera. Todos los polinomios son funciones enteras, ¿verdad? Son analíticas en todo el plano completo. Entonces, como esta es una función analítica en todo punto, y bueno, obviamente es analítica dentro de la curva, ¿verdad? Dentro de ese círculo de radio 2. Entonces,
Ya sabemos que eso da cero por el teorema de Cauchy-Boursat. En esta tiene la forma z menos z sub 0, donde z sub 0 sería 0, ¿verdad? Z sub 0, 0. Y además está elevado eh, al cuadrado. Además, esta no es analítica dentro del círculo, ¿verdad? ¿Sí? No es analítica porque el origen, este es un círculo de radio 2 centrado en el origen. Y el origen, pues, en el origen esta función no es analítica, ¿verdad? ¿Sí? El origen está dentro de este contorno y no es analítica ahí. Pero no hay ningún problema, usamos el principio de formación de contornos y a lo que vamos a llegar es um, que esta es igual a 0 también, porque esta tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0 con n distinto de 1, de hecho con n mayor que 1. Por tanto, esta da 0 y toda esta integral entonces da 0. Observen cómo, a pesar de que esta función no es analítica dentro de esta curva cerrada, igual da 0, ¿verdad? Sí, igual da 0. ¿Preguntas con este ejercicio? Muy bien, muy bien. Vamos con otro ejercicio entonces. Vamos a hacer esta integral, ¿sí? Donde C es la curva z menos i igual a 1/2. O sea, es un círculo centrado en i de radio raíz de 1/2. Perdón, de radio 1/2. ¿Sí? Vamos a graficar. Ahí está. Círculo centrado en i de radio 1/2. Sí, de radio 1/2. Bien, lo que vamos a hacer es, cuando vean este tipo de integrales, lo que podemos hacer es usar fracciones parciales, ¿verdad? Fracciones parciales que ustedes ya lo conocen. E incluso acá podemos usar el método de Heaviside, ya que todos los factores del denominador son lineales, ¿verdad? Entonces podemos usar el método de Heaviside. Y tal y como lo conocemos, ¿verdad? Tal y como lo conocemos, solo que aquí ya habría números complejos, ¿verdad? Bueno, entonces, si queremos, por ejemplo, bueno, aquí esto lo podemos escribir como a sobre z más b sobre z menos i más c sobre z menos 3i, ¿verdad? Entonces, me faltó eso, pero a sobre z más b sobre z menos i más c sobre z menos 3i. Entonces, para encontrar a, escribo esto sin el factor de a, que es z, y lo evalúo en la raíz de z. De z igual a 0. Bueno, esto me queda menos 1, menos i, menos 3i. Esto sería igual a 3 porque, vamos a ver, de hecho sería menos 3. Menos i, de aquí me queda menos 3i. Sí, porque sería menos por menos da más,
y me queda ahí cuadrado. Entonces sí es menos 3. Tengo que corregir eso. Entonces sería ahí menos un tercio, ¿verdad? Sí, menos un tercio. Ah, ya. Es que lo que pasó fue que que me quedaba negativo, pero como tengo este menos de acá, por eso sí estaba bueno. Sí estaba bueno. Lo siento. Sí. Bien, entonces me queda aquí menos 3, pero con este menos uno me queda positivo, un tercio. Bien, entonces igual acá, ¿verdad? Eh, Escribo z menos 1 entre z, quito el factor de b, que sería z menos i, y solo me queda z por z menos 3i. Y claro, lo voy a evaluar en z igual a i, que es la raíz de este factor, ¿verdad? Queda i menos 1, y por i menos 3i. Aquí me queda i menos 1 eh, sobre 2, ¿verdad? Porque i menos 3i es menos 2i, y menos 2i multiplicado por i menos 2i cuadrado, que es 2. Igual, aquí z menos 1 sobre z por z menos i. No escribo este factor, el factor de c, y bueno, aquí se podría confundir esto con la curva, ¿verdad? Pero no, este es el coeficiente de la tercera fracción parcial. Y evalúo en z igual a 3i. El evaluar me queda menos 3i menos 1 sobre 6. Bien, entonces yo puedo escribir esta integral como un tercio de dz sobre z, más b, que es i menos 1 sobre 2, ¿verdad? I menos 1 sobre 2. Eh, Integral de dz sobre z menos i. Menos 3i menos 1 sobre 6 sobre la integral de dz sobre z menos 3i. Podríamos estar tentados a pensar que esto es igual al logaritmo natural, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que no, ¿verdad? Ya sabemos que no. Hay que tener cuidado con... Bueno, en algunos casos sí va a ser logaritmo natural de z, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En algunos casos sí va a ser logaritmo natural de z, pero en general hay que tener sumo cuidado, ¿verdad? En este caso la integral sería 0. ¿Por qué? Porque esta integral, esta función, es analítica dentro del círculo centrado en i de radio 1 medio. Porque esta función no es analítica en z igual a 0, pero z igual a 0 no está en la región, ¿sí? Y el teorema de Cauchy-Grosset nos dice que si la función es analítica dentro de la región, de forma la curva cerrada. Bueno, nos dice que si es analítica en un dominio, ¿verdad? Y si la curva está dentro de ese dominio, en la que es simplemente conexo, ¿verdad? Es simplemente conexo. Y es analítica en ese dominio, entonces la integral es 0, la integral de la curva cerrada es 0. Pero en este caso, también podemos decir que si la integral es, si la integral es analítica dentro de cualquier curva simple cerrada, ¿verdad? Eh, la integral también es 0, ¿verdad? O sea, en este caso, aunque no tengamos un dominio, recuerdan que dimos una versión del teorema. Si es analítica dentro de una curva simple cerrada, pues entonces la integral es 0.
¿verdad? La integral sobre esa curva cerrada de 0. Entonces, no es analítica acá, pero está fuera de la región. Entonces, por eso es 0, ¿verdad? Luego tengo i menos 1 sobre 2 por esta integral. Y esta integral sí sería 2pi por i. ¿Por qué? Porque si observamos, i está dentro de la región, ¿verdad? Entonces la función no es analítica en ese punto, ¿verdad? Entonces aplicamos lo que ya sabemos, ¿verdad? Que es igual a 2pi por i, ¿verdad? Cuando tiene la forma 1 sobre z menos z sub 0. Que sería i menos 1 sobre 2 por 2pi por i. ¿Sí? Y esta también sería 0, esta integral sería 0, porque esta función no es analítica en 3i, ¿verdad? No es analítica en 3i. Y 3i estaría acá, estaría fuera de esa región con la que estamos integrando, ¿verdad? Mejor dicho, estaría fuera de la región que encierra la curva sobre la que estamos integrando. Entonces aquí también es 0 por el teorema de Cauchy-Grosset. Y bueno, solo nos quedaría esto, y esto sería pi por i menos 1. Puedo multiplicar aquí puedo pasar a multiplicar el i, ¿verdad? Usar la distributiva y me quedaría menos 1 menos i, saco el negativo 1 de factor común, y eso me quedaría menos pi por 1 más i. No sé por qué volví a escribir esto. Es el mismo ejercicio que está arriba. Incluso no fue que lo copié, creo que lo volví a hacer, no sé por qué. Me fijé que ya lo había hecho. Qué mal. Bueno, vamos a volver a hacer este ejercicio, ¿sí? Pero le vamos a cambiar um, el círculo, ¿sí? Sí, de hecho se ve afectado. De hecho vamos a ver ahorita que se ve afectado. Vamos a hacer la misma integral, pero la curva va a cambiar. Ahora vamos a tener una curva siempre centrada en i, pero un círculo siempre centrado en i, pero de radio 4. Entonces lo que vamos a tener es esto, pero aquí vamos a tener 16. Vamos a tener este círculo, ¿sí? De radio 4 centrado en i, ¿verdad? Entonces, vemos que, si descomponemos en fracciones parciales usando Heaviside, obtenemos lo mismo, ¿verdad? Porque es exactamente la misma integral. Pero, en este caso, esta integral ya no me daría 0, ¿verdad? Esta integral me daría 1/3 de 2pi por i. ¿Por qué? Porque ahora el origen, o sea, z igual a 0, sí está incluido dentro o si está dentro de la curva cerrada en la que estamos integrando, ¿verdad? Como está dentro, entonces la integral de dz sobre z sería 2pi por i, ¿sí? Y bueno, multiplicado por 1/3. Luego, esta también sería i menos 1 sobre 2
por 2pi por i, porque i también está acá, dentro de la región, ¿verdad? Y resulta que esta también sería 2pi por i, porque 3i también está dentro de la región que encierra esa curva cerrada, ¿verdad? Y bueno, ahora lo único que hay que hacer es simplificar acá, ¿verdad? ¿Sí? Al simplificar me da 0, me dio 0. Y bueno, la integral de esta función a lo largo de esta curva cerrada da 0. ¿Sí? Miren, noten que a pesar de que la función no es analítica en 3 puntos dentro de la región, pues nos dio 0, ¿verdad? Eh, son casos excepcionales, ¿verdad? Sí. Bueno, otra cosa que les quiero decir es que esta es una región eh, cuádruplemente conexa, ¿verdad? Sí, porque tendría 3 agujeros, así como la tomamos. Tendría este agujero de acá, este de acá y este de acá. ¿Sí? Entonces ven que si la curva cambia, pues sí, la integral va a cambiar, ¿verdad? La integral va a cambiar. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta este punto? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la sección 5.4 que habla de independencia de la trayectoria. Independencia de la trayectoria. Una de las cosas a las que queremos llegar en este capítulo, en esta sección, es a encontrar un análogo de el teorema fundamental del cálculo, pero para integrales complejas, ¿verdad? Queremos encontrar algo como eso. Y bueno, responder la pregunta de eh, si cambiamos la trayectoria, ¿sí? Si cambiamos la trayectoria, ¿qué pasa si cambia la integral? Más o menos la pregunta que usted hizo, eh, Raúl, más o menos la pregunta que usted hizo, pero nada más que aquí, cuando cambiamos por esta curva, cambiamos completamente todo, porque aquí el punto inicial y el terminal, podríamos decir que el punto inicial era, digamos, no, era un medio, podríamos decir que, bueno, estaba centrado aquí, que era 1.5 o 0,1.5 y que el punto final era 0,1.5, pero aquí cambiaría, ¿verdad? Podríamos tomar este como punto inicial y punto final. 0,5 y el punto final sería 0,5, pero en este caso nos vamos a preguntar si la integral no va a cambiar, pero el punto inicial y el terminal van a ser el mismo. O sea, en este que hicimos nosotros, cambiamos la curva, pero cambiamos el punto inicial y el terminal, ¿verdad? Claramente ahí tiene que ser distinto. Pero si no cambiamos el punto inicial y el terminal, solamente cambiamos la trayectoria, ¿será que la integral va a ser la misma? ¿El valor de la integral va a ser el mismo? Eso es lo que vamos a responder. Bueno, primero tenemos acá una definición y tenemos que si z sub 0 y z sub 1 son puntos en un dominio D, perdón muchachos, una integral de contorno eh, así, de estas,
Se dice que es independiente de la trayectoria si su valor es el mismo para todos los contornos C en D, con punto inicial en Z sub 0 y punto terminal en Z sub 1. Entonces, una integral va a ser independiente de la trayectoria si no importa lo que yo haga aquí, no importa si me vengo aquí y doy un montón de vueltas, pero voy de Z sub 0 a Z sub 1, siempre, la integral va a ser siempre el mismo valor. Claro, esas trayectorias tienen que estar dentro de ese dominio D, ¿verdad? Y el dominio es toda esta parte en gris, ¿sí? Las trayectorias tienen que estar dentro del dominio. Entonces, si tomando cualquier trayectoria, el valor de la integral es el mismo, entonces nosotros decimos que esa integral es independiente de la trayectoria. Independiente de la trayectoria. Y ustedes se pueden inventar la trayectoria que ustedes quieran y um, la integral va a ser la misma, ¿verdad? La integral va a ser la misma. Hay algo que quiero mencionar. Nosotros, antes de seguir con esto, hay un teorema, este, bueno, en esta forma que está acá, que dice que si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple, C, entonces la integral sobre ese contorno de la función f es cero. Resulta que, bueno, aquí hablamos de un contorno cerrado simple, ¿verdad? Pero resulta que si no es simple, o sea que se puede encontrar a sí mismo, también podemos aplicar el teorema de Cauchy-Boursat, ¿sí? A pesar de que no sea un contorno cerrado simple. Siempre se cumple, siempre se cumple. Recuerden que es simple cuando no se cruza consigo misma la curva, ¿verdad? Pero si se llegara a cruzar consigo misma, también podemos aplicar el teorema de Cauchy-Boursat. Eso está en los comentarios finales de la sección 5.3, ¿verdad? Lo mencionan ahí. Entonces, eso nos va a servir acá. Eso nos va a servir acá. ¿Por qué? Bueno, porque yo, observen esta figura de acá, yo puedo tener aquí un contorno cerrado, que no es simple, ¿verdad? Puedo empezar acá en z sub 0, llegar a z sub 1 y luego venirme por esta integral, por esta curva, perdón, no sé. O bueno, o como lo vamos a hacer aquí es que nos vamos por C, ¿sí? Nos vamos por C, de z sub 0 a z sub 1 nos vamos por C, y luego venimos de z sub 1 a z sub 0 por C sub 1. O sea, venimos en la dirección contraria de C sub 1. ¿Sí? Venimos en la dirección contraria de C sub 1. Entonces, como el teorema de Cauchy, bueno, si nosotros suponemos que la función es analítica, si nosotros suponemos que la función, vamos a integrar una función analítica en todo ese dominio de, si la función es analítica, yo puedo aplicar el teorema de Cauchy-Boursat, ¿verdad? Puedo aplicar el teorema de Cauchy-Boursat. Entonces, al hacer la integral sobre esta curva cerrada, que no es simple, pero está en un dominio que es simplemente conexo, eh, al hacer la integral sobre esta curva cerrada, ¿sí? Que va de z sub 0 y llega a z sub 0, así en esta dirección, yo voy a tener que la integral es 0, ¿verdad? Aplicando el teorema de Cauchy-Boursat. La integral a lo largo de toda esta curva cerrada es 0, porque la función es analítica en un dominio simplemente conexo.
Entonces, yo puedo separarlo así, ¿verdad? ¿Sí? Como la integral completa a lo largo del contorno completo cerrado es cero, yo puedo escribir que la integral a lo largo de la curva C más la integral a lo largo de la dirección contraria de la curva C1 de esa función es igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto es un contorno cerrado, ¿verdad? Entonces, esta más esta sería cero, aplicando el teorema de Cauchy-Beauxar. Entonces, aquí lo tengo malo, también lo voy a corregir. Sí, ahí está. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pasar a restar esta integral y me queda que la integral de C en C de f de z es igual a menos la integral en menos C sub 1 de f de z. Esto nosotros sabemos que podemos escribirlo como integral en C sub 1, ¿verdad? ¿Sí? O sea, sería la integral en la otra dirección, en la dirección positiva, pero multiplicada por menos 1 porque le cambio la dirección, ¿verdad? Entonces, multiplicado incluso por este menos 1 de acá, me quedaría positiva la integral. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando la función es analítica en el dominio, en un dominio D, eh, la integral a lo largo de esta curva es igual a la integral a lo largo de esta curva. Como esas son dos curvas arbitrarias, nosotros podemos decir que si la función es analítica en un dominio simplemente conexo D, entonces la integral de esa función va a ser independiente de la trayectoria, ¿sí? Y eso lo tenemos aquí como un teorema, ¿verdad? Eso lo tenemos aquí como un teorema, pero eh, ¿hay alguna pregunta respecto a esto que acabo de explicar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, muchachos? ¿O hay algo que no quedó muy claro? Muy bien, gracias, Raúl. Bien, entonces, aquí tengo el teorema, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar. Suponga que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D, ¿sí? El dominio tiene que ser simplemente conexo, y C es cualquier contorno, cualquiera, el que ustedes se quieran dar. Entonces, la integral eh, en ese contorno de f es independiente de la trayectoria C. O sea, yo me puedo tomar cualquier trayectoria con tal que no cambie el punto inicial y el terminal, y me puedo tomar cualquier trayectoria y la integral va a ser la misma, ¿verdad? La integral va a ser la misma, pero noten, ¿verdad? Eso es real o eso es verdadero cuando f es analítica y cuando estamos en un dominio, bueno, cuando es analítica en un dominio simplemente conexo, ¿sí? Cuando es un dominio simplemente conexo, ¿de acuerdo? Eh, Algo más. Una integral de contorno que es independiente de la trayectoria y usualmente se escribe de esta manera. Uy, me faltó f de z. ¿Sí?
¿Sí? Usualmente se escribe de esta manera, donde bueno, z sub 0 y z sub 1 son el punto inicial y terminal de C. ¿Por qué se escribe de esta manera? Porque eh, nosotros sabemos que la función es independiente de la trayectoria. Entonces no importa que tengamos la curva C, sino que lo que importa es que tengamos el punto inicial y el punto terminal, ¿verdad? Y, entonces por eso es que se escribe de esta manera, ¿verdad? Porque es independiente de la trayectoria. ¿Verdad? Si no es independiente de la trayectoria, claramente que no podemos escribirla así. Bien. Em, Ahora, vamos a ver si podemos tener una versión del teorema fundamental del cálculo para funciones, para integrales de funciones de variable compleja. ¿Sí? Bien, entonces vamos a suponer que una función f es continua en un dominio D, ¿verdad? Vamos a suponer que una función f es continua. Si existe una función f tal que la derivada de esa función, f mayúscula, tal que la derivada de esa función f mayúscula es f de z para cada z en ese dominio, entonces f es una antiderivada de, f mayúscula es una antiderivada de f. O sea, si encuentro una función tal que la derivada es f, entonces es una antiderivada de f, ¿verdad? Lo que ya sabemos, solo que en este caso es de funciones de variable compleja. Y tenemos este teorema, que es el análogo al teorema fundamental del cálculo, de una parte del teorema fundamental del cálculo, eh, de funciones de variable compleja. Si suponemos que una función f es continua en un dominio y f es una antiderivada de f en ese dominio, entonces para cualquier contorno C, en ese dominio con punto inicial z sub 0 y punto terminal z sub 1, la integral de esa función va a ser f de z sub 1 menos f de z sub 0. O sea, eso lo evaluamos en el punto terminal y en el punto inicial. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Um, Noten que eh, lo que pasa aquí es que la integral va a ser independiente de la trayectoria, ¿verdad? Va a ser independiente de la trayectoria, ¿de acuerdo? Si ustedes observan la demostración de este hecho, ¿sí? Lo que se hace es eh, parametrizar la curva de manera general, ¿verdad? Porque no sabemos qué curva es, ¿sí? Se supone que está parametrizada, que z es igual a z de t, de a a b, ¿verdad? Donde z de a sería z sub 0, el punto inicial, y z de b sería z sub 1, o sea, el punto terminal, ¿verdad? Lo que usamos es el hecho de que f' de z es f de z, por definición, mejor dicho, por hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Porque es una antiderivada, f mayúscula es una antiderivada, entonces f' de z me daría f mayúscula de z, para cada z en ese dominio. Entonces escribimos la integral de línea como una integral real, ¿verdad? ¿Recuerdan? De una función, de una variable, ¿sí? Entonces yo sustituyo z por z de t y lo multiplico por z' de t. Ahora, f de z de t es f' de z de t, porque f' de z es f de z, ¿verdad? F mayúscula prima de z es f minúscula de z, ¿sí? Por hipótesis. Entonces, lo que tengo acá es como que usé la regla de la cadena, ¿verdad?
sea, yo tengo f' de z por la derivada interna, la derivada de z. ¿Sí? Entonces, bueno, por d de t. Entonces, esto sería la derivada con respecto a t de f de z de t. Porque usé la regla de usando la regla de la cadena, pero a la inversa, ¿verdad? Aquí, por d de t. Esta es una integral de una función real, ¿verdad? De una sola variable. Entonces aquí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo que ya conocemos. No el complejo, sino el que ya conocemos. El complejo lo estamos probando ahorita. Entonces yo sé que esto me quedaría, esta función evaluada de A a B. Evaluada de A a B. Y ya sabemos que eso es f de z de B, de A a B en t, ¿verdad? ¿Sí? Esto sería f de z de B menos f de z de A. Y como z de b es z sub 1 y z de a es z sub 0, entonces me quedaría f de z sub 1 menos f de z sub 0. Aquí usamos el hecho de que f es continuo, ¿verdad? F minúscula es continuo. Eh, para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo de funciones de variables reales, ¿sí? De valores reales de variables reales. Entonces, eso sería como un análogo, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo de complejas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Excelente, excelente. Muy bien. Algunas conclusiones entonces. Por ejemplo, muy bien, excelente. Vamos a tener algunas conclusiones acá. Em, bueno, y noten que para poder usar esto, la función f tiene que ser continua, nada más, ¿verdad? ¿Sí? Em, bien, entonces vamos a tener algunas conclusiones. Como les dije, si C es un contorno cerrado, entonces z sub 0 es igual a z sub 1. ¿Sí? Entonces, arrastrando todo esto que tenemos, como z sub 0 y z sub 1 son iguales, entonces yo tendría aquí f mayúscula de z sub 0 menos f, de hecho lo voy a escribir para que lo veamos mejor. Vamos a escribir acá. Aquí tendría f de z sub 0 menos f de z sub 1 igual a 0. ¿Sí? El asunto acá es que como z sub 0 es igual a z sub 1, es un contorno cerrado, ¿verdad? Entonces, claro, el punto inicial es igual al punto terminal, ¿verdad? Termina donde empieza. Entonces, f de z sub 0 es igual a f de z sub 1, tienen el mismo valor. Entonces, esto me daría 0. Y como ven, esto es lo que nos dice el teorema de Cauchy-Boursat, ¿verdad? Que si tengo un contorno cerrado en un dominio simplemente conexo, eh, la integral es 0. Además, si una función continua f tiene una antiderivada f en d, entonces
eh, la integral es independiente de la trayectoria. Es una condición que se tiene que cumplir, ¿verdad? Si tiene antiderivada, entonces es independiente de la trayectoria, ¿sí? El asunto acá es que si tiene antiderivada y es continuo, entonces, eh, bueno, podemos decir que F va a ser analítica, ¿verdad? Sí, va a ser analítica. Y bueno, como es analítica, ¿sí? Va a ser independiente de la trayectoria. Pero aquí tenemos algo más. Si f es continuo y esta integral es independiente de la trayectoria en un dominio, entonces tiene una antiderivada en todo punto D. Noten que esta es una parte, ¿verdad? Aquí tenemos que si la función tiene antiderivada, entonces la integral es independiente de la trayectoria. Además, si la integral es independiente de la trayectoria, entonces la función tiene antiderivada, ¿sí? Eh, Ahora, la cuestión acá es que si la función es independiente de perdón, si la integral es independiente de la trayectoria, significa que el dominio es simplemente conexo y que la función es analítica, ¿verdad? ¿Sí? Y eso nos asegura que, bueno, si es independiente de la trayectoria, nos asegura eh, que f tiene una antiderivada, ¿sí? Pero también, si f es continua y tiene antiderivada en un dominio, entonces la integral es independiente de la trayectoria. Si nosotros encontramos que tiene una antiderivada, podemos decir que es independiente de la trayectoria. Es bastante fuerte, ¿verdad? Esto que nos está diciendo acá, bastante fuerte. Igual acá, ¿verdad? Sí, igual acá. Si es independiente de la trayectoria, tiene antiderivada la función. Noten que ah, es distinto lo que estamos viendo acá, ¿verdad? O sea, una función. De hecho, no hemos usado antiderivadas antes, a pesar de que hemos encontrado, ya aunque a pesar de que hemos calculado ya integrales. Por ejemplo, calculamos esa integral, pero no calculamos la antiderivada. ¿Sí? No calculamos la antiderivada. Acá no calculamos la antiderivada, pero calculamos el valor de integral. Porque hemos estado trabajando con integrales de línea, ¿no? ¿Sí? Bueno, y en realidad aquí son integrales de línea siempre, ¿verdad? Pero que podemos hacerla de una manera más fácil. Llegamos a un teorema, ¿sí? Este teorema nos dice que si una función f es analítica en un dominio simplemente conexo, entonces f tiene una antiderivada en D. Esto es, existe una función f tal que f' de z es igual a f de z para todo z en D. Y eso es porque, por esto, ¿verdad? ¿Sí? Que si f es continua y esta es independiente de la trayectoria, entonces eh, podemos decir que existe que tiene una antiderivada, ¿verdad? Eh, el detalle es como para que sea independiente de la trayectoria, la función tiene que ser analítica y en un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Aquí no estamos diciendo que f es continua, pero como si es analítica, eso implica que es continua, ¿verdad? Entonces, por eso se escribe así. Simplemente suponemos que la función es analítica. Y como si es analítica, entonces es continua. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?
Sé que es bastante información, pero si les gusta más preguntas, entonces no vamos a usar esto. Muy bien, excelente, excelente. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Y esta sección es bastante pequeña en cuanto a ejercicios, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer este ejercicio, vamos a encontrar la integral de e a la z de dz, donde c, bueno, no, se muestra a continuación, no copié la imagen. Déjenme les muestro cuál es. Eh, es esta, ¿sí? Esta y esta. Como ven, aquí tendría que hacer tres integrales de línea, ¿verdad? Tendría que irme a lo largo de esta, tendría que irme a lo largo de esta y tendría que irme a lo largo de esta. Ahora, lo que vamos a usar acá es el hecho de que e a la z, ¿sí? La función e a la z es analítica, es entera, de hecho, bueno, es entera, ¿verdad? Es analítica en todo el plano complejo. Como es analítica en todo el plano complejo, y el plano complejo, pues, es, es, es simplemente conexo, ¿verdad? Es simplemente conexo. El plano complejo completo es simplemente conexo. Eh, entonces, y esta curva obviamente está en el plano complejo, ¿verdad? Esta curva. Y entonces esta integral es independiente de la trayectoria, porque esta función es entera, es analítica en todo el plano complejo y eh, el plano complejo completo es un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar otra trayectoria. Nos vamos a dar la trayectoria que va en línea recta de 0 a 3 y luego de 3 a 3 más i. ¿Sí? O sea, yo tengo esta imagen acá, pero ahora cambiaría la trayectoria. Me iría de 0 a 3 y luego me iría de 3 a 3 más i. Voy a dibujar acá. ¿Sí? Aquí tengo 3. Aquí tengo 3 más i. Entonces, la curva va a ser esta. Me voy a lo largo de acá, luego acá. Entonces tengo esto y esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sé que es independiente de la trayectoria. Entonces, no importa la trayectoria que yo escoja, el valor va a ser siempre el mismo. El valor de la integral va a ser siempre el mismo. Bueno, además, recordemos acá que e a la z es e a la x coseno de y más i a la x seno de y, ¿verdad? ¿Sí? Así, eso ya lo hemos visto antes. Entonces, la integral de e a la z de dz sería, usando una de las formas de la integral compleja, ¿verdad? Sería u de x menos v de y más i por la integral de v de x más u de y, ¿verdad? Entonces, u es esto y u es esto, ¿verdad? Y la integral a lo largo de c, que sería esta sería c, sería igual la integral a lo largo de c1, que sería
esta que dibujé acá, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener, yo voy a tener, em, usando esta forma, tendría que irme primero de 0 a 3, ¿verdad? ¿Sí? De 0 a 3. O sea, de acá, acá, a este punto. Haciendo eso, eh, nosotros vemos que y en ese caso es 0, ¿verdad? Y es 0 y x, pues x iba a cambiar, ¿verdad? X iba a cambiar. Pero y es 0. Entonces, como y es 0, la derivada de y siempre va a ser, la derivada de y, o sea, de y va a ser 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto es 0 y esto es 0. Solo me queda entonces esta parte del integral y esta parte del integral. Aquí tendría e a la x por coseno de y, que ya dijimos que y es 0, entonces me quedaría coseno de 0, que es 1, ¿verdad? Más i por la integral de 0 a 3 de e a la x, seno de y, que es 0, seno de 0, t de x. Menos, eso cuando vamos de 0 a 3, ¿verdad? Ahora, cuando vamos en la otra parte, de 3 a 3 más i, eh, resulta que en este caso, x siempre es igual a 3, pero y sí cambia, ¿verdad? Entonces d de x va a ser 0, porque x es constante, ¿verdad? X es 3. Eh, no va a haber cambio ahí en x, pero y sí va a cambiar. Entonces ahora voy a integrar en y. Voy a ir de 0 a 1 en y, ¿verdad? Entonces, tengo aquí la integral de, bueno, esto sería 0, ¿verdad? Y aquí sería e a la 3, porque x es igual a 3, seno de y, t de y, ¿verdad? Negativo. Ajá. Más i, esto sería 0, pero esta parte de aquí sería e a la 3 coseno de y, ¿de acuerdo? Esto también nos da 0 porque seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces aquí solo me quedaría la integral de e a la x, que es e a la x, lo hablado de 0 a 3. Más, aquí me quedaría, bueno, este es 0. Bueno, aquí sería menos, la integral de seno, pues es menos coseno, entonces quedaría positivo aquí. E a la 3 coseno de y, evaluado de 0 a 1. Y aquí me quedaría simplemente seno de y, ¿verdad? E a la 3 seno de y, evaluado de 0 a 1. Evaluamos aquí, simplificamos un poco y me queda esto. Parte real es e al cubo, coseno de 1 menos 1. Parte imaginaria es e al cubo seno de 1. Esto, pues aquí lo quise escribir de esta manera. Lo que hice fue agrupar e a la 3 por coseno de 1 más e a la 3 por más i e a la 3 seno de 1. Eso sería e a la 3 más i, ¿verdad? Usando la forma, eh, usando la identidad de Euler, pero a la inversa, ¿verdad? Eh, menos, menos 1, así me quedaría. Entonces, el truco acá fue escoger una trayectoria por la que nos quedara más fácil. Si hubiéramos usado la trayectoria original, teníamos que hacer tres integrales. Incluso aquí me pude haber hecho una línea recta, ¿sí? Pude haberlo hecho. Y si me hago la línea recta, lo que hubiera hecho era aquí, parametrizar. Parametrizarla de esta manera. Sería, vamos a ver, esta sería la recta y igual a un tercio de x, ¿verdad? ¿Sí? Y igual a un tercio de x, así. Podemos parametrizar esto como x igual a t y y sería igual a un tercio de t. Así sencillamente. ¿Sí? Incluso podría
poner que otra parametrización sería x igual a 3t, para que me quede más bonito, ¿no? X igual a 3t, y y sería t, ¿verdad? Entonces, en este caso, t iría de 0 a 3, pues, ¿sí? De 0 a 3. Y en este caso, t iría de 0 a 1, ¿verdad? De 0 a 1. Uno puede escoger ahí la parametrización que quiera. Y podríamos haber usado también la otra forma de la integral compleja, que sería integral de a a b de f de z de t, ¿verdad? Sustituimos por z' de t. De t. Pudimos haber hecho eso también, ¿verdad? Como es independiente de la trayectoria, uno puede escoger la trayectoria que yo quiera. ¿Está claro este ejercicio? Muy bien. Vamos a hacer unos dos ejercicios más. Vamos a hacer este ejercicio. Es simplemente la integral de 2z, de dz, donde c es esta parametrización aquí, es esta curva que está complicada, ¿sí? Está complicada. Aquí quiero remarcar varios hechos. Por ejemplo, si yo me hago esta integral con esta, ya no dan la parametrización, ¿verdad? Aquí tendría que escribir z como x más y, ¿verdad? Y claro, x sería coseno al cubo de pi por t, y y sería seno cuadrado de pi cuartos de t. Esta está fácil hacerla, esta integral, ¿verdad? Esta parte. Eh, pero la parte compleja, que me quedaría, sería seno cuadrado, también es fácil hacerla, pero llevan bastante trabajo, ¿verdad? Llevan bastante trabajo. Entonces es mejor encontrar otra parametrización. Una sencilla vamos a encontrar. Como ven, aquí en un paso la resolvemos. Eh, como les digo, aquí ya nos dan la parametrización y yo podría sustituir. Sustituir y multiplicar por la... Ah, pero es que habría que multiplicar por la derivada también, ¿verdad? Sí, o sea, yo sustituyo aquí z por... Me quedaría 2 coseno cubo de pi t menos, más i, bueno, menos i, seno cuadrado de pi cuartos de t, multiplicado por la derivada, que aquí sería 6 coseno de cuadrado de pi t, menos 2, un medio, seno cuadrado de pi cuartos de t, ¿verdad? Uf, y multiplicar todo eso, separar la integral, la parte real de la integral, la parte imaginaria, es bastante trabajo, ¿verdad? Bastante trabajo, a pesar de que ya nos dan la parametrización. La otra cosa que yo quiero mostrarles es, quiero graficar esa curva, graficar esa curva. Sería 2 coseno al cubo, 2 coseno al cubo de t. Por otro lado tenemos menos seno cuadrado de pi cuartos de t. Ah, bueno, aquí es pi por t, ¿verdad?
Y aquí tengo menos seno cuadrado de pi cuarto de t. De 0 a 2, ¿verdad? 0 a 2. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ok, igual, bueno. Ay, creo que si lo pongo de menos 100, 100, no, igual. Mm, sí, se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Pero el detalle, lo que quiero decirles es, supongan que les dan esta trayectoria así, o que se las dan en coordenadas, no se las dan parametrizadas, sino que les dan la función ahí en términos de x y y. O sea, estaría complicado ahora parametrizar esto, ¿no? O sea, si no nos dan la figura, ¿cómo voy a parametrizar esto, verdad? Pero hay un detalle. El punto inicial, ¿cuál sería? No sé si es este o es este. Tendríamos que verlo sustituyendo acá. Si yo sustituyo en 0, que es el punto inicial de t, entonces aquí tengo coseno de 0 sería 1 elevado al cubo, es 1 por 2, 2. 2 para x. Y para y sería seno de 0, ¿no? Entonces sería 0, entonces 2,0. Entonces sí, este es el punto inicial, por lo tanto este sería el punto terminal, ¿verdad? Suponiendo que no sabemos la gráfica, pues tendríamos que calcular ese punto terminal también, ¿verdad? De hecho, aquí los tengo calculados. En t igual a 0, z es igual a 2 más 0i, y en t igual a 2, ¿sí? En t igual a 2, es el que acabo de calcular, en t igual a 2, yo tengo aquí coseno de 2pi, que es 1 elevado al cubo, sigue siendo 1, entonces tengo 2 para x. Y tengo, sí, 2 para x. Y aquí tengo en, en, en- en t igual a 2, tengo pi medio, ¿verdad? Seno de pi medio es 1, pero como es negativo sería menos 1. Entonces sería menos i. Aquí lo tengo mal, aquí sería 2 menos i, ¿verdad? Estoy- De hecho, abajo sí lo tengo bien. Aquí lo tengo bien. Creo que va de 2 a 2 menos i. Entonces, eh, bien, entonces en t igual a 0 estamos en 2 más 0i, o 2, y en t igual a 2 estamos en 2 menos i, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos eh, esta recta. Bueno, para empezar, yo sé que esta es una función entera, ¿verdad? Sí, es analítica en todo el plano complejo, y el plano complejo entero ya sabemos que es simplemente conexo. Eh, entonces, yo puedo decir que esta integral es independiente de la trayectoria. ¿De acuerdo? Esta integral es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, yo me voy a tomar esta trayectoria. Voy a ir como la dirección es esta, ¿verdad? ¿Sí? Empezamos aquí y terminamos acá. Entonces yo voy a empezar acá y voy a terminar acá. No voy a tomar esta línea recta. ¿Sí? Voy a tomar esta línea recta que voy a empezar acá y voy a terminar acá. En lugar de hacerme esta complejidad de acá, ¿verdad? Entonces, la parametrización que vamos a usar es y igual a t y x igual a eh,
Aquí lo tengo malo. Esta parametrización está mala, muchachos. Tiene que ser x igual a 2. Sí, porque si tomo y igual a t, y iría cambiando, pero x siempre sería 0, entonces sería acá. Aquí tiene que ser y igual a t, y va cambiando. Y va a ir cambiando desde de menos 1 a 0. ¿Ya? Menos 1 a 0. Pero sí, aquí sería x igual a 2. Permítame lo corrijo. Está clara la parametrización, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ser x igual. Aquí yo tengo malo esto. Bien, tengo que corregir entonces que aquí sería al sustituir. Voy a escribir algo más para que quede bien claro esto. Aquí tendría cuatro. Escribí malísima la parametrización, muchachos. Probablemente. Por eso me cambió toda la integral. Noten como un pequeño errorcito. Entonces aquí me quedaría, sería 4i menos costera, ¿no? Voy a separar aquí en parte real y parte imaginaria.
Bueno, sería, sí, ya no esto. Integral de menos 1. Ahí estamos. Esto me daría ahí estamos. 1 más 4 ahí me da. Bien, entonces sería así, ¿verdad? La parametrización sería y igual a t, donde t va cambiando, ¿verdad? Va cambiando de menos uno a cero. O sea, y va a ir de menos uno a cero. Y x va a ser 2. Siempre va a ser 2. Entonces vamos a tener esto. Si quieren, les hago la parametrización para que vean. X es igual a 2 y y es igual a t, ¿verdad? ¿Sí? Aquí iría de menos 1 a 0. ¿Sí? Ven, aquí está la recta. ¿Sí? Ven que la parametrización está buena. Ahora, pero la dirección que tengo acá es de acá a acá, ¿verdad? Así como tengo la parametrización, la dirección va de acá hasta acá. Entonces la flecha iría acá, ¿verdad? Iría hacia arriba. Y yo necesito que venga hacia abajo. Entonces, lo que voy a hacer es que esta integral va a ser igual a la integral sobre esta curva C1. Esta va a ser C1. Esta va a ser C1. Eh, pero con la dirección negativa, ¿verdad? La dirección positiva es la que lleva la dirección de t, ¿verdad? Pero la dirección negativa va a ser la dirección contraria. Entonces va a ser hacia abajo. Entonces por eso escribí aquí menos C1. Y nosotros sabemos que eso es igual a menos la integral de C1, ¿sí? La dirección positiva de C1. ¿Sí? Entonces por eso va ese menos acá. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Está clara esa parte que acabo de explicar? Muy bien, excelente. Entonces, me quedaría menos la integral de en C1, que es esta recta, de 2z de z. Entonces, yo voy a tener menos la integral de menos 1 a 0, ¿sí? De 4 más 2 y t, al sustituir, ¿verdad? Z, aquí sería 2z, sería 2x más 2y, ¿verdad? Entonces, 2x sería 2 por 2, 4, y 2y sería 2y por t, multiplicada por la derivada de z, que si derivamos aquí, recuerden que derivamos parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, la derivada de parte real es 0, la derivada de la parte imaginaria es 1, entonces me quedaría solamente y multiplicado por d de t. Multiplico y, me queda 4y, aquí me quedaría y cuadrado, por eso el menos 2t. Separo en parte real y parte imaginaria, la integral, ¿verdad? Eh, y me quedaría positivo 2t, ¿verdad? Poniendo más. Menos y por la integral de 4 de t.
Y bueno, esto me daría t cuadrado, evaluado en 0 es 0, evaluado en menos 1 sería 1. Esto es menos 1, ¿verdad? Porque hago la resta. Sería 0 menos menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces sería menos 1, ¿verdad? Menos i por, aquí sería 4t, evaluado en 0 es 0, y evaluado en menos 1 me da menos 4, pero como es una resta, entonces me daría 4 positivo. Eh, también es negativo este. También es negativo. ¿Sí? Entonces llego a menos 1 menos 4i. Otra cosa que pudieron haber hecho es, en lugar de aplicar esto, de menos integral de C1 en la dirección positiva, es que pudieron haberla dejado así y escribir aquí de 0 a menos 1. ¿Sí? Que en y vamos de 0 a menos 1. De 0 a menos 1. No hay ningún problema. Pueden hacer eso también. ¿Verdad? Pueden hacer eso. Y por último, solo quiero hacer una integral eh, aplicando el teorema que vimos, ¿verdad? El teorema, el análogo del teorema fundamental del cálculo. Recuerden que esto solo lo podemos hacer, escribirlo así, de esta manera, la integral, solo lo podemos hacer cuando la función es analítica, ¿verdad? En el dominio en que se está integrando. Aquí, esta función que tengo acá es entera, ¿verdad? Porque es la multiplicación de dos funciones enteras. Esa entera es analítica en todo el plano complejo, que sabemos que es un dominio simplemente conexo, ¿verdad? Entonces, por eso podemos escribirla así. Porque esta función, esta integral, sería independiente de la trayectoria. Como es independiente de la trayectoria, pues puedo escribirla de esta manera. Entonces, voy a usar este teorema. Voy a usarlo. Y yo sé también que como esta integral es independiente de la trayectoria, bueno, de hecho, como sé que esta función es analítica en todo el plano complejo y el plano complejo es un dominio simplemente conexo, yo sé que existe una antiderivada, ¿verdad? Existe una antiderivada. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a aplicar lo que ya conocemos, ¿verdad? Por eso no me metí mucho a esto. Vamos a aplicar lo que ya conocemos de las integrales que hemos hecho antes. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer w igual a z cuadrado. dw sería 2z de dz y por lo tanto dw sobre 2 es z de dz. Sustituyo acá y me quedaría un medio de e a la w. Y como d de z es, perdón, z de dz es dw sobre 2, entonces aquí me quedaría solo e a la w sobre, por dw. Esto es igual a un medio de e a la w más c. Aquí también hablamos de la integral, ¿verdad? De indefinida, integral indefinida. ¿Sí? Estoy calculando la integral indefinida, que es toda una familia de funciones, como ustedes recuerdan, de cálculo 1. Claro, aquí este sería una integral, este sería una constante compleja, ¿verdad? Entonces, yo tengo que, me quedaría la integral un medio de e a la z cuadrada. ¿Sí? Y bueno, luego lo que hay que hacer es evaluar en el punto inicial y punto terminal de la curva que sea, eh, porque es independiente de la trayectoria. Entonces, aplicamos aquí eso, evalúo en 1 más 2i, evalúo en 1 menos i, y me quedaría de esta manera, ¿verdad? Y lo único que hice fue elevar al cuadrado esto, me queda así, elevar al cuadrado 1 menos i, me queda así. Usé la identidad de Euler y lo separé después en parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Parte real y parte imaginaria. Para dejar una forma a más y b. Aquí, pues, si quieren, pueden calcular una aproximación, ¿verdad? Pero esto a mí me gusta más así porque es la forma exacta, ¿verdad?
Entonces, eh, si es una función entera, podemos hacer esto. Se puede aplicar cambio de variable y todo eso. Y también se puede aplicar incluso integración por partes. De hecho, aquí tienen ustedes varios ejercicios en los que tienen que hacer eso, ¿verdad? Ustedes ya saben más o menos, ya saben hacerlo prácticamente porque son las mismas técnicas de integración que usamos eh, para cálculo de funciones de variable real, ¿verdad? Bien, vamos a quedar aquí hoy. ¿Sí? Vamos a quedar aquí hoy. Sí, no importa si no evaluamos. No importa. Sí, no importa. Solo lo pueden dejar así. Esa evaluación es simplemente calculadora, ¿verdad? Eso, eso lo van a ocupar cuando ya necesiten alguna aplicación, ¿verdad? O algo. Eh, Así está bien, la forma exacta. Eh, Bien, nos vamos a quedar aquí hoy. Y bueno, como les decía, pues se puede usar integración por partes, por ejemplo, acá, o acá, ¿sí? O acá. Incluso pueden usar la forma tabular si lo desean, ¿verdad? No hay ningún problema. Para encontrar la antiderivada, no hay ningún problema. Pueden usar eh, integración por partes en estas, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a ver algunas cosas sobre, por ejemplo, estas integrales así, o alguna como esta, el, la próxima clase. ¿Sí?